con los enfermos. Jesús estaba con los más necesitados, pero Jesús no hizo excepción de nadie. Zaqueo era un hombre rico, tenía propiedades, tenía un estatus social muy alto. ¿Y será que Jesús dijo, no, tú tienes dinero, no te hace falta nada, no voy a estar contigo? No, Jesús también cubría las necesidades de quienes, de los que tenían una buena economía. Así que Jesús no hizo excepción de persona, no hizo excepción si tú eres alto, bajito, morenito, blanquito. No, Jesús no hace excepción, porque Él sabe que tú y yo y todos tenemos necesidades. Querido amigo, querido hermano, es por ello que nosotros como iglesia necesitamos, ¿qué necesitamos? Tener el ejemplo de quién? De Jesús. Y el decir ejemplo de Jesús, ¿qué necesitamos ahora? Ya tenemos el ejemplo de Jesús, ahora tenemos que practicarlo. ¿Qué tenemos que hacer? Practicarlo. El día de ayer, tomando el texto que vimos, ¿verdad? Apocalipsis 1:3, escuchar, leer y hacerlo. Y en esta mañana vamos a analizar qué sucedió cuando Jesús ya no estaba, o sea, físicamente. Pero Él les dijo, voy a dejar aquí el Consolador, voy a dejar el Espíritu Santo. Él va a venir y cuando ya no esté, Él va a venir y va a estar con ustedes todos los días. Jesús promete. Miren, la iglesia primitiva, hermanos, dice, después de la venida del Espíritu Santo en el día del Pentecostés, cuando Jesús asciende al cielo, los discípulos bajaron del monte y se reunieron y estuvieron ahí adorando a Dios. Y luego vino el Espíritu Santo y a eso se le llama el día del Pentecostés. La iglesia naciente empezó a hacer algo muy, muy importante. Se empezó a reunir, ¿en dónde? En las casas. Y la Biblia describe en el libro de Hechos, capítulo 2, versículos 46 y 47, que los creyentes hacían 4 cosas diariamente en la iglesia primitiva. ¿Qué dice el texto del 46 al 47, el libro de Hechos, capítulo 2? Para que nuestros queridos amigos también puedan tener la lectura. Libro de Hechos, capítulo 2, versículos 46 y 47. Bien, voy a dar la lectura aquí, 46 y 47. Mi querido hermano, apoya a nuestro querido amigo, préstele su Biblia, se la va a devolver, usted préstele el momento. Dice, y perseverando unánimes, cada día, ¿en dónde? En el templo. Y agrega algo más, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de ¿qué? De corazón, alabando a Dios y teniendo favor en todo el pueblo. Y el Señor, ¿qué dice? Añadía cada día a la iglesia los que habían de ¿qué? De ser salvos. Ellos hacían algo importante. Perseveraban unánimes en el templo, pero también iban ¿a dónde? A los hogares. ¿Y qué hacían ellos? Partían el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. ¿Es bonito convivir en familia? Amén. Es más práctico, ¿verdad? Es más fácil. Y ayer veíamos en la tarde, ayer viernes, bueno, sábado ya, pero sábado por la noche, que es más fácil la comunicación entre ¿qué? En un grupo pequeño de 10 personas, ¿verdad? A diferente el poder dar, no sé, una instrucción a 1000 personas. ¿Qué es más práctico? Un grupo pequeño, ¿verdad? La información creo que nos llega más entendible. Y es por ello que la iglesia hoy trabaja en grupos pequeños, porque es un plan divino. ¿Cómo inició la iglesia?
Y hoy lo vamos a ver. A la luz de la Biblia, escrito está. Hermanos, ellos dicen que hacían 4 cosas. Los discípulos, además de congregarse en el templo, se reunían en las casas, partían el pan, estaban ¿qué? Unánimes, pero también estaban orando. Y Dios hacía algo, agregaba a los que debían de ser salvos. Ahora la pregunta es, ¿esto funcionaba? Claro que sí. La Biblia también dice en el libro de Hechos, capítulo 2, 41, ¿cuántos se convertían por hacer ese trabajo en la iglesia primitiva? ¿Cuántos eran? Ahí mismo en el capítulo 2, versículo 41 y 42, nos dice la cantidad de personas. Dice el 41, así, el versículo 41 y 42 del mismo libro de Hechos, capítulo 2. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros y el partimiento del pan y en las oraciones. Los discípulos, después de que Jesús ya no estaba con ellos, recibieron el Espíritu Santo y ahora los discípulos seguían el ejemplo de ¿quién? De Jesús. ¿A dónde iba Jesús entonces? Iba a la iglesia e iba a los hogares. Jesús no solamente fue al hogar de Pedro, de su suegra, ni de Zaqueo. Jesús fue en muchos hogares. Jesús visitaba los hogares. Y yo te pregunto, si Jesús te dijera, voy a decir un nombre, tal vez de los que conozco, hermana Teresa, Teresita, date prisa porque voy a ir a tu casa. ¿Será que nuestra hermana Teresita se prepararía? Sería la mujer más feliz, aparte de casarse con nuestro hermano Weimar, ¿verdad? Sería la mujer más feliz por recibir a quién? A Jesús en su hogar. ¿Te prepararías? ¿Desearías eso? Claro que sí, todos deseamos tener a Jesús. Y muchos de mis hermanos aquí ya tienen a Jesús en sus corazones. Es por ello que estamos aquí. Pero el ejemplo que Jesús dejó, ahora los discípulos estaban tomando ese ejemplo. ¿Dónde se reunían los discípulos? Aparte de la iglesia del templo, ellos también se reunían en los hogares. Pero no solamente el partimiento del pan, y yo ayer te mencionaba, uno de los propósitos que los grupos pequeños tienen es adorar el nombre de Dios en los hogares. Y quiero agregar, con mis propias palabras, que el plan de la iglesia, de los grupos pequeños, es para organizarnos para alabar a quién, el nombre de Dios y dar el mensaje de salvación a quiénes, a los más necesitados. Claro, de ahí vendrá derivado una convivencia, y esa convivencia puede hacerse una comida. ¿Qué puede hacerse más, hermanos? Una plática amena. Esto sirve para conocer las necesidades también de quiénes, de nuestros queridos amigos, ¿verdad? Es parte de la convivencia. Que el grupo pequeño no sea primero, ¿qué vamos a dar de comer? No, primero que sea el plan del pan espiritual. ¿Cuál es el propósito? Alcanzar al prójimo porque él necesita. Puede que el prójimo necesite algo económico, puede que él necesite otras cosas, pero la mayor necesidad, vuelvo a repetir, del ser humano, ¿cuál es? Mi salvación, nuestra salvación. Y esa es la preocupación, porque el tiempo del fin está cerca. Yo sé que en el entorno familiar, todas las familias tenemos necesidades. En mi casa hacen falta muchas cosas, pero Dios provee lo que necesitamos, ¿verdad? Y yo sé que en diferentes familias también hay necesidades, y lo va a haber en todos los hogares, hermanos. Y nuestros queridos amigos, a veces ellos necesitan una visita. Y ellos necesitan ser escuchados, necesitan expresar. Aquí en la iglesia es bueno reunirnos, pero no del todo podemos escuchar las necesidades.
¿verdad? Bueno reunirse en la iglesia, pero va a ser mucho mejor si la iglesia también se lleva a las casas. Y una casa puede ser una iglesia. Y la Biblia nos enseña sobre eso. Los discípulos seguían el ejemplo de Jesús. Ellos partían el pan, oraban, cantaban y adoraban al Señor. Pero también veían qué necesidades había en cada hogar. Vean. Y una de las necesidades que pasó la iglesia primitiva es esta. Vamos a leer el libro de Hechos, capítulo 12, 11. Y la pregunta es, ¿qué estaba haciendo la iglesia en la casa de María, la madre de Juan, cuando Pedro llegó? ¿Qué estaban haciendo? Hay algo que estaban haciendo ellos. Vamos a leer capítulo 12 de Hechos, versículos 11 y 12. Capítulo 12, ya lo tenemos, me dicen amén. Amén. Bueno, voy a darle lectura. El libro de Hechos, capítulo 12, versículos 11 y 12. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha liberado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el cual tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos. ¿Qué estaban haciendo? Saben que Pedro, querido amigo, Pedro había estado encarcelado. Herodes había perseguido a los cristianos por orden de los judíos. Los judíos no estaban contentos con los cristianos y habían matado a una persona allá. Pero a Pedro lo tomaron y lo llevaron custodiado y lo tenían encarcelado. Pero algo especial estaba haciendo el pueblo de Dios. ¿Estaban qué? Se reunieron en casa de María para hacer algo. ¿Qué estaban haciendo? Orando. ¿Había una necesidad? Sí. Pedro estaba en la casa. ¿Hay necesidades hoy en día en los hogares? Sí. ¿Cuál debería ser entonces uno de los propósitos de la iglesia, reunirse en un hogar? Orar. ¿Hay necesidad en los hogares de nuestros amigos, de nuestra familia? Sí. ¿Podemos llegar a orar si ellos lo permiten? Sí. No fue a la iglesia. ¿A dónde fue? Fue a un hogar. Y estaba orando. Esto sucedió en la iglesia primitiva. Pero también hay otro personaje muy conocido, el apóstol Pablo. Y vean, la obra de la iglesia, queridos hermanos, el ministerio que el apóstol Pablo llevó, la Biblia nos registra en el libro de Hechos 20:17, ahí mismo en el libro de Hechos 20:17 al 21, y voy a dar lectura rápida. Libro de Hechos, capítulo 20, versículos 17 y 21. Enviado pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día en que entré a Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me ha venido por las acechanzas de los judíos. Y dice 20, y como nada que fuese útil, he reunido de los anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. ¿Qué hacía el apóstol Pablo? Enseñaba qué cosa? Públicamente y en las casas. ¿Y qué dice el 21? Y testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué hacía en su ministerio el apóstol Pablo? Anunciaba públicamente. ¿Y dónde iba también? A los hogares. El apóstol Pablo también seguía el ejemplo de ¿quién? De Jesús. Y también la Biblia registra una pareja, y este tema es muy importante. Esta pareja, cuya casa se reunía un grupo pequeño, en Romanos capítulo 16, 3 y 5, ellos también siguieron el ejemplo. Vamos a leer Romanos 16, 16 versículos 3 y 5, hermanos.
Romanos 16, versículos 3 y 5. Dice el versículo 3, saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, dice el apóstol, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saluden que también a la iglesia de su casa. Saludad a Esteneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya por Cristo. Ahí mencionan dos cosas. Dice la iglesia de qué? De su casa. ¿Dónde había una iglesia? En una casa. ¿Puede ser tu casa iglesia? Amén. ¿Qué trabajo tenía ahora la iglesia primitiva? Se reunían en las casas, adoraban al Señor, oraban por las necesidades que ellos tenían y también convivían. El método de Cristo es ser amigo, ¿verdad? Y esto es importante, queridos hermanos. Aquí en la iglesia es muy difícil poder entablar una plática en la cual nosotros, porque venimos a un servicio de adoración al Señor. Pero el Señor nos está diciendo que la forma de poder alcanzar a los más necesitados es también en las casas. Y Salmos 133 nos dice, ¿verdad? Un consejo que el Señor quiere que nosotros vivamos unánimes, estemos en armonía. Queridos hermanos, el trabajo de la iglesia, el trabajo de los grupos pequeños es formar iglesias en los hogares. Y para comprender esto, la iglesia primitiva, los cristianos se reunían en las casas porque había algo que a los judíos no les gustaba y los cristianos fueron perseguidos. Y ahora el apóstol Pablo sigue el ejemplo de Jesús y también enseñaba públicamente y enseñaba en los hogares. Y para ello ya habían colaboradores, dice él, ¿verdad? Ya tenía colaboradores que también predicaban el Evangelio. Y para ello había un grupo pequeño en la casa de Aquila y Priscila. Y Pablo es categórico en afirmar que había una pequeña iglesia que se reunía en la casa de esta pareja cristiana. Hermanos, también había otra iglesia en Asia, además de la iglesia que se reunía en la casa de Aquila y Priscila. Primera de Corintios 16, 19. ¿Algún hermano que sea muy rápido en la búsqueda de los textos bíblicos que nos haga favor de darle lectura? Primera de Corintios 16, 19. También a la familia de los hermanos, no sé si es pasado a algún otro, pues no me dio Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras para que no haga daño a la cruz de Cristo, porque porque la palabra de la cruz es locura a los que pierden, pero a los que se salvan esto es a nosotros el poder de Dios. Pues está escrito, recibiré la sabiduría de los salmos y escucharé. No es eso. 16, 3 y 5. No, perdón, 1 Corintios 16, 19. Amén. Ahí vuelve a mencionar otra vez. La iglesia en tu casa. ¿Iglesia en dónde? Casa. En la casa. Hermanos, Dios quiere, y yo así lo comprendo, que el trabajo de la iglesia tiene que iniciar ¿en dónde? En casa. Y que cada hogar sea una iglesia. Y que el ejemplo de Jesús, el método de Cristo, el de ser amigos, es compartir el mensaje de salvación. Y creo que el propósito está muy bien establecido y es perfecto, porque viene del Señor, de nuestro Creador. Y yo lo acepto.
Porque es más fácil poder entablar